Me llamo Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia. Nací para heredar un reino, pero crecí para conquistar un mundo. El amanecer sobre Anatolia no fue como otros amaneceres que había visto. El cielo no se limitaba a clarear, parecía desplegarse lentamente como un manto de seda azul que cubría colinas y ríos hasta donde alcanzaba la vista. El aire, frío y afilado como una hoja recién templada, llevaba consigo el aroma de la hierba húmeda, mezclado con el olor penetrante del cuero curtido y el hierro. Ese olor es el que siempre precede a la guerra. A lo lejos, el sol comenzaba a asomar sobre las colinas, pintando de oro las aguas del Gránico, pero yo no veía belleza en ese brillo. Lo veía como lo que era, un espejo que podría delatarnos, que podía cegar a mis hombres o revelar el movimiento de nuestras tropas antes de tiempo. El río, aunque no era profundo, corría con fuerza suficiente para convertirse en un obstáculo mortal si lo cruzábamos bajo las flechas enemigas. A mi lado, Parmenión, veterano de incontables campañas, avanzaba a paso lento sobre su caballo tordo. Sus ojos, afilados por la experiencia, repasaban el terreno sin descanso, el curso del río, las colinas bajas, la disposición de las nubes que indicaban viento del este. Cuando se acercó a mí, no me miró directamente, sus palabras, graves, fueron casi un susurro que solo yo podía oír. Majestad, los persas esperan. Y esperan bien. La corriente, el sol en contra, la pendiente, todo les favorece. No respondí de inmediato. Dejar que el silencio se estirara era, en sí mismo, una forma de medir la tensión de los que me rodeaban. Hefestión, siempre a mi derecha, mantenía el cuerpo erguido, la mano firme en las riendas. Sus ojos no buscaban el terreno ni calculaban distancias, estaban fijos en la línea oscura que se perfilaba al otro lado del río. Allí estaban ellos. Los persas. La fuerza que desde niño había escuchado describir como invencible. En sus filas se contaban hombres de tierras lejanas, jinetes bactrianos, arqueros escitas, infantería de Jonia, una amalgama de culturas unidas bajo un mismo estandarte. Y frente a ellos, nosotros. No era ingenuo. Sabía que muchos en mi ejército se preguntaban si el joven que ahora comandaba Macedonia podría igualar al padre que los había llevado de victoria en victoria. Filipo había forjado la espada, yo debía blandirla. Y ese peso, invisible pero constante, ardía en mi pecho más que cualquier armadura. Más atrás, escuchaba los murmullos de los falangistas alineados en formación cerrada. El roce de sus lanzas, largas, rectas, como un bosque amenazante, chocando suavemente unas con otras creaba un ritmo sordo, como una respiración colectiva. Algunos hablaban en voz baja de sus familias, de lo que harían con el botín, otros callaban, con la mirada perdida en el agua que pronto teñiríamos de rojo. El campamento se estaba desarmando lentamente. Los herradores daban los últimos golpes a los cascos de los caballos, las correas se ajustaban, los estandartes se desplegaban. Y cada estandarte que se izaba parecía despertar una oleada de energía entre los hombres. No era miedo, era ese estado febril en el que la espera se hace insoportable y el cuerpo pide acción. Allí, en ese instante, decidí que la primera imagen que verían los persas sería la de su enemigo cruzando sin vacilar. Que no tendrían tiempo de preguntarse si éramos lo bastante fuertes, lo descubrirían demasiado tarde. Pero no se lo dije a nadie aún. No revelé ni a mis generales todo lo que pensaba hacer. Parte de liderar es mostrar solo la parte del mapa que tus hombres necesitan ver. El resto, lo guardas para el momento exacto en que el destino se incline a tu favor. Inspiré profundamente. El aire frío me recorrió como un torrente, y con él vino una certeza que borró cualquier duda. Ese día, en ese río, comenzaba no solo una batalla, comenzaba mi conquista de Asia. Y mientras el viento jugaba con mi capa y las primeras órdenes comenzaban a transmitirse entre los oficiales, sentí que cada paso, cada mirada y cada latido nos empujaban inexorablemente hacia un momento que cambiaría para siempre la historia. El camino hacia el Gránico no era un sendero cualquiera,
era un corredor de incertidumbre y promesas de gloria. La mañana avanzaba, y el sol, que antes se alzaba tímido, ahora caía de lleno sobre las llanuras, iluminando cada brizna de hierba y cada mota de polvo que levantaban nuestros caballos. El olor a tierra caliente comenzaba a mezclarse con el de la transpiración de hombres y animales, creando esa fragancia densa que solo se respira en la antesala de un enfrentamiento. La columna marchaba con precisión casi coreográfica. La falange, al frente, formaba una pared de lanzas tan perfecta que parecía un solo organismo, un bosque de madera y acero que avanzaba con un latido común. Más atrás, la caballería compañera, mi orgullo personal, mantenía un paso medido, el ruido de las herraduras marcando un pulso firme sobre el terreno. Mientras cabalgaba, observaba los rostros de mis hombres. Algunos mostraban una calma imperturbable, como si hubieran nacido para esto. Otros, aunque firmes, dejaban escapar miradas fugaces hacia el horizonte, buscando ese primer destello de las armaduras persas. Entre ellos, jóvenes que nunca habían cruzado una lanza contra el enemigo y veteranos curtidos que ya podían oler la sangre antes de verla. Pasamos junto a aldeas de madera y barro, cuyos habitantes nos miraban con una mezcla de temor y reverencia. Mujeres con cántaros en las manos, ancianos inclinados sobre bastones, niños que se aferraban a las faldas de sus madres. Sabían que una tormenta se avecinaba y que sus tierras serían su escenario. Algunos nos ofrecían pan y vino, bendiciendo nuestro camino, otros cerraban las puertas y corrían las cortinas, como si esconderse pudiera alejarlos del eco de la batalla. Parmenión se acercó, su voz grave rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Majestad, la corriente del Gránico no nos dará tregua. Si cruzamos sin sorprenderlos, tendremos que abrirnos paso con el río hasta la cintura. Asentí sin responder. Era un riesgo que ya había aceptado en mi mente, pero no todos debían conocer mi decisión en ese momento. El factor sorpresa sería tan mortal como nuestras lanzas, y revelarlo antes de tiempo podría debilitar el temple de algunos. Hefestión, siempre fiel a mi lado, mantenía su lanza baja, probando el peso y equilibrio. No hablaba, no necesitaba hacerlo. Su silencio era la prueba de que comprendía lo que se avecinaba y que su lugar estaría allí donde yo señalara, sin dudar. Más adelante, nuestros exploradores regresaron al galope, sus caballos cubiertos de espuma. Traían la confirmación de lo que todos ya sospechábamos: los persas estaban listos, desplegados en una línea que se extendía más allá de lo que el ojo alcanzaba. Caballería ligera en los flancos, infantería en el centro, arqueros situados de forma que podrían disparar sobre nosotros mientras luchábamos contra la corriente. Pero no todo era lo que parecía. Uno de los jinetes se acercó a mí y, con el aliento entrecortado, dijo: Majestad, han colocado a sus comandantes más cerca del agua, como si quisieran provocar que ataquemos ahí. Una sonrisa, apenas perceptible, se dibujó en mis labios. Era un movimiento calculado, y yo ya sabía cómo responder. El terreno comenzaba a inclinarse hacia el cauce del río, y desde esa altura podíamos ver, al fin, el resplandor de los cascos y las armaduras persas. El agua del Gránico corría entre nosotros y ellos como una línea viva, un recordatorio de que, antes de enfrentar al enemigo, tendríamos que vencer a la naturaleza misma. No revelé todavía mis intenciones a todo el ejército. Solo intercambié una mirada con Parmenión y Hefestión. Era suficiente. El momento de desatar la tormenta se acercaba, y con cada paso sentía como la tensión crecía en el aire, como si incluso la tierra supiera que estaba a punto de presenciar un choque que se recordaría por siglos. Desde la loma que dominaba el cauce del río, pude verlos por primera vez en toda su magnitud. Los persas no eran una sombra lejana ni un rumor de exploradores, eran un muro viviente de hombres y acero, desplegado con una precisión calculada para intimidar antes de atacar. El sol arrancaba destellos dorados de sus armaduras, y ese resplandor, multiplicado por miles, parecía un mar de fuego líquido que danzaba con cada movimiento. El viento me trajo su olor antes que sus voces. Una mezcla penetrante de cuero curtido,
aceite para las armas y el dulzor agrio de la carne seca que colgaba de sus estandartes. Entre ese aroma metálico y terroso, podía percibir también el incienso que algunos de sus jinetes encendían, buscando la bendición de sus dioses antes del combate. Ese humo fino se enroscaba en el aire, formando figuras que parecían moverse como espíritus invisibles sobre la línea enemiga. En el centro, imponente y seguro, estaba Arcites, sátrapa de Frigia Helespóntica. Vestía una armadura de escamas brillantes y llevaba un casco alto, coronado con un penacho púrpura que se movía al ritmo del viento. Su porte era el de un hombre acostumbrado a mandar, y aunque estaba lejos, podía notar que su mirada se clavaba en nosotros como un desafío silencioso. A su lado, Memnón de Rodas, el estratega griego al servicio de Persia, conversaba con gestos cortos y rápidos. Sus ojos, oscuros y calculadores, no dejaban de recorrer nuestras posiciones, como si buscara puntos débiles que aún no había encontrado. En los flancos, la caballería persa se agitaba impaciente. Sus caballos, cubiertos con mantos bordados, relinchaban y golpeaban el suelo, levantando nubes de polvo que flotaban sobre sus cabezas como una bruma rojiza. Podía distinguir las manos tensas de los jinetes sobre las riendas, los nudillos blancos por la presión. Algunos reían con arrogancia, otros afilaban sus sables una y otra vez, como si el filo pudiera crecer con cada pasada. Pero no eran solo soldados. Entre sus filas vi arqueros con túnicas ligeras, muchos de ellos escitas, expertos en disparar con una precisión mortal incluso al galope. Reconocí también a mercenarios griegos, hombres que hablaban mi lengua pero que habían vendido su espada al mejor postor. Sus rostros endurecidos no mostraban lealtad, solo la fría determinación de sobrevivir y cobrar su paga. Mis hombres observaban en silencio. Hefestión murmuró: «Son muchos, pero no se mueven como uno solo». Parmenión frunció el ceño, sin apartar la vista del centro enemigo. «Memnón sabe lo que hace. No subestimes a un griego al mando de persas». Yo no respondí de inmediato. Dejé que la imagen de aquel ejército se grabara en mi mente, cada posición, cada formación, cada insignia que ondeaba sobre el río. No era la primera vez que enfrentaba a un enemigo superior en número, pero aquí el terreno estaba de su lado. El gránico no era un obstáculo menor, era su escudo natural, y ellos pensaban que yo sería lo bastante imprudente para desgastarme en él. Apreté las riendas y sentí el calor del caballo bajo mis piernas, la tensión de su musculatura lista para lanzarse al agua. Podía escuchar mi propia respiración mezclada con el murmullo de los hombres detrás de mí. Era un silencio extraño, no el de la calma, sino el que antecede a un trueno. No les mostré todo lo que pensaba. Guardé para mí el verdadero plan, ese que solo revelaría en el instante exacto. Los persas creían que podían retenernos en el río, destrozarnos mientras cruzábamos, pero aún no habían visto de lo que éramos capaces cuando la fuerza y la audacia se encontraban en el momento preciso. La noche antes de la batalla cayó con un cielo tan limpio que las estrellas parecían más cercanas, como si quisieran presenciar lo que iba a ocurrir. El aire era frío, cortante, y cada respiración formaba una nube blanca que flotaba unos segundos antes de desvanecerse. Desde mi tienda, podía escuchar el crepitar de las hogueras y el murmullo grave de las conversaciones entre mis hombres. El aroma de carne asada se mezclaba con el humo de pino, envolviendo el campamento en un manto que era mitad hogar y mitad advertencia de guerra. Recorrí las filas despacio, sin escolta, para verlos a los ojos. Algunos afilaban sus espadas bajo la luz temblorosa del fuego, otros reparaban correajes o revisaban los cascos. No faltaban quienes se sentaban en silencio, sosteniendo entre las manos un amuleto o un trozo de tela traído de casa, como si ese objeto pudiera protegerlos de lo inevitable. Me detuve junto a un joven soldado tracio que miraba fijamente las llamas. ¿Piensas en tu hogar?, pregunté. Él asintió, sin levantar la vista. En mi madre. Me dijo que si moría lejos, que al menos lo hiciera de pie. No supe qué responder de inmediato. Solo puse una mano sobre su hombro y seguí caminando.
En una tienda más grande, Parmenión y mis oficiales aguardaban sobre un mapa extendido. La luz de las lámparas de aceite proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de tela. Hefestión, siempre a mi lado, seguía con el dedo la línea del río, analizando cada curva, cada posible punto de cruce. Si cruzamos aquí, dijo señalando una zona menos profunda, evitamos la parte más fuerte de su caballería. Pero Parmenión negó con un gesto brusco. No podemos arriesgar a que nos corten el paso antes de despegarnos. Yo los escuchaba, pero no intervenía todavía. Sabía que cada palabra era importante y que revelar mi decisión demasiado pronto podía apagar el fuego que mantenía en tensión a mis comandantes. Fuera, el sonido de los herreros trabajando no cesaba. El martilleo sobre el metal se repetía como un corazón que latía para todo el ejército. El olor a hierro candente y cuero recién cocido impregnaba el aire. Podía oír también los cascos de los caballos golpeando la tierra húmeda, impacientes por la inactividad. Me retiré un momento a la colina que dominaba el campamento. Desde allí, el río brillaba bajo la luz de la luna y en la orilla opuesta, las hogueras persas ardían como un collar de fuego sobre la oscuridad. No podía ver sus rostros, pero imaginaba que ellos también nos observaban. Ese silencio entre dos ejércitos es como el filo de una espada, puede mantenerse firme o romperse en cualquier momento. Cuando regresé a mi tienda, di la orden final a mis oficiales. No revelé todos los detalles, solo lo suficiente para que supieran dónde estar y cuándo moverse. Lo demás quedaría entre yo y el amanecer. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino porque mi mente recorría una y otra vez cada paso que daríamos al alba. Y mientras escuchaba el viento que agitaba las lonas de las tiendas, supe que, pasara lo que pasara, el nombre del gránico quedaría marcado para siempre en nuestras vidas. El amanecer llegó envuelto en una neblina densa que se levantaba desde el río, como si la propia tierra quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. El aire era frío, húmedo, y cada respiración se condensaba en un vapor blanco que se mezclaba con el aliento de los caballos. A lo lejos, podía escuchar el murmullo constante del agua golpeando contra las piedras, un sonido que, en ese momento, me parecía un latido que marcaba la cuenta atrás hacia el combate. Me coloqué al frente de la formación, con Hefestión a mi derecha y Clito el Negro a mi izquierda. Parmenión, más atrás, revisaba por última vez la posición de la falange. Desde mi montura, observaba cómo mis hombres ajustaban correas, bajaban viseras y pasaban la mano por el filo de sus armas como si así pudieran transferirles un poco de su propia determinación. El olor del cuero mojado, del metal aceitado y de la tierra húmeda se mezclaba en el aire, impregnando cada respiración. A través de la neblina, comenzaron a aparecer figuras oscuras en la otra orilla. Eran los jinetes persas, alineados como una muralla viviente, con sus armaduras reflejando los primeros destellos del sol. Entre ellos, distinguí la figura imponente de Memnón de Rodas, un estratega que respetaba y al que sabía que no podía subestimar. Su postura erguida y el modo en que mantenía su caballo quieto, incluso en medio de la tensión, eran la imagen misma de un comandante seguro de sí mismo. Un murmullo recorrió nuestras filas cuando el sonido de los cuernos persas rompió el silencio. El eco rebotó en las colinas cercanas y me recorrió la espalda como un escalofrío. Miré a mis hombres, algunos apretaban con fuerza las lanzas, otros murmuraban plegarias, y vi a un joven macedonio cerrar los ojos un instante, como grabando en su memoria la luz del amanecer por si era la última que vería. No di la orden inmediatamente. Quería que el silencio, roto solo por el murmullo del río y el relincho de los caballos, trabajara en nuestra mente y en la de ellos. Quería que ambos bandos sintieran el peso del instante antes de que todo se precipitara. Finalmente, levanté mi lanza y la luz del sol, ya más intensa, se reflejó en el metal. En ese momento, los trompetas macedonios hicieron sonar el toque de avance. El suelo tembló bajo el galope de nuestra caballería, y el sonido de cientos de cascos golpeando la tierra se convirtió en un rugido que hizo vibrar el aire.
La neblina comenzó a dispersarse, revelando la distancia que nos separaba de los persas y acortándola segundo a segundo. El primer choque fue brutal. El agua del Gránico saltó en todas direcciones cuando nuestras monturas entraron en el río, levantando cortinas de gotas que golpeaban los cascos y armaduras. El frío del agua se coló por debajo de las grebas, mordiendo la piel, pero no hubo tiempo para pensar en eso. Las flechas persas comenzaron a silbar sobre nuestras cabezas, algunas golpeando escudos, otras hundiéndose en cuerpos que caían al instante. Grité una orden a Hefestión, que se lanzó hacia la derecha para abrir un hueco en la formación enemiga. Clito, a mi izquierda, arremetió contra un grupo de jinetes persas con tal fuerza que uno de ellos cayó al río, arrastrado por la corriente. La confusión y el ruido eran absolutos, el chocar de las espadas, los gritos de dolor, el relincho desesperado de los caballos heridos. En medio de ese caos, vi a Memnón mover sus tropas con precisión, tratando de rodearnos. No podía permitirlo. Apreté las piernas contra mi caballo y avancé, lanzando estocadas rápidas, sintiendo cada impacto como un golpe que me recorría el brazo. El olor a sangre, a metal caliente y a sudor se volvió más intenso, casi insoportable. En ese instante, entendí que la batalla del Gránico no sería ganada solo con fuerza, sino con cada decisión que tomáramos en estos minutos que parecían eternos. Y sabía que aún no habíamos llegado al momento decisivo. El ruido de la batalla era ensordecedor. El río, que unas horas antes había sido un simple obstáculo natural, ahora estaba teñido de rojo, y su corriente arrastraba cascos, lanzas y cuerpos inertes. Cada respiración ardía en mis pulmones, impregnada del olor metálico de la sangre y del sudor caliente que corría bajo mi armadura. A través de la nube de polvo y agua, vi a Memnón de Rodas girar bruscamente en su montura, sus manos levantando la espada para dar una señal. Fue entonces cuando lo entendí, estaba llamando a su flanco derecho para que cerrara un cerco sobre nosotros. Si lo lograba, nuestra caballería quedaría atrapada entre el río y sus tropas, sin posibilidad de maniobra. Hefestión apareció a mi lado, con su casco abollado y una herida sangrante en la ceja, pero sus ojos ardían con determinación. Alejandro, debemos romper su línea ahora o no saldremos de aquí, dijo, jadeando. En ese momento, no había tiempo para debatir. Teníamos que arriesgarlo todo. Levanté mi lanza y grité la orden que cambiaría el rumbo de la batalla. Formación en cuña. Conmigo. Los hombres reaccionaron como si un rayo los hubiera atravesado. La caballería de compañeros formó un ángulo agudo, las lanzas apuntando hacia adelante como una muralla de acero. Sentí como mi caballo tensaba los músculos bajo mí, listo para la carga. El avance fue como una descarga. Las pezuñas golpearon el suelo embarrado con fuerza, levantando salpicaduras de agua y barro. El viento me azotaba la cara, y el rugido de mis hombres se mezclaba con el relincho ensordecedor de los caballos. Vi cómo los persas del flanco derecho dudaban un instante, fue suficiente. Entramos en sus filas con una violencia que quebró su formación. Escudos astillados, lanzas partidas, jinetes derribados. Clito el Negro, a mi izquierda, abatió a un noble persa de un tajo que resonó como si partiera un tronco. El impacto psicológico fue inmediato, los persas comenzaron a retroceder, algunos buscando refugio en la orilla, otros girando las riendas para huir río abajo. Pero en medio de ese impulso, vi algo que me heló la sangre. Uno de los jinetes enemigos, oculto tras dos soldados, cargaba directamente contra mí con la lanza baja. No tuve tiempo de reaccionar, pero Clito, en un movimiento que jamás olvidaré, desvió el golpe con su espada, salvándome la vida. El destello del metal al chocar, el grito del persa y el chasquido de la lanza rompiéndose quedaron grabados en mi memoria. Ese instante, esa carga, ese sacrificio, fueron el punto de quiebre. Los persas empezaron a ceder terreno, y yo supe que la corriente de la batalla se inclinaba a nuestro favor. Sin embargo, aún quedaba un enemigo que no pensaba rendirse, y hasta que su estandarte cayera, la victoria no estaría asegurada.
El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de un rojo dorado el campo de batalla. Ese color, tan hermoso en otras circunstancias, se mezclaba con el tono oscuro de la sangre que manchaba el agua y la tierra. El aire estaba denso, espeso, cada respiración arrastraba consigo el sabor metálico de la guerra. A mi alrededor, el ruido había cambiado. El estrépito ensordecedor de los choques de acero y los gritos de guerra se había transformado en un murmullo áspero, el jadeo de los hombres exhaustos, el relincho nervioso de los caballos heridos, y el crujido de las armaduras al moverse lentamente. En la orilla opuesta, pude ver cómo el estandarte real persa vacilaba. 2 soldados intentaban mantenerlo en alto mientras retrocedían, pero sus pasos eran inseguros. Detrás de ellos, vi a Arcites, el sátrapa, con el rostro demacrado, intentando reorganizar lo que quedaba de sus fuerzas. Sus ojos cruzaron los míos a través del caos. No había odio en su mirada, solo la amarga certeza de que la batalla estaba perdida. Hefestión llegó junto a mí, con el casco abollado y la capa desgarrada, pero aún erguido. Alejandro, el flanco izquierdo está despejado, dijo, con voz grave. Podemos cerrar el cerco. Asentí sin decir palabra. Hice una señal, y nuestra infantería avanzó lentamente, como una marea que empuja hacia la orilla. Los persas, viendo cómo se cerraba el anillo, comenzaron a arrojar las armas. Algunos caían de rodillas con las manos levantadas, otros, demasiado orgullosos para rendirse, intentaban abrirse paso y huir río abajo. Entonces, un silencio extraño se apoderó de la escena. Era un silencio roto solo por el chapoteo del agua y los lamentos lejanos. El estandarte persa cayó, golpeando el barro con un sonido apagado. Ese instante fue el verdadero final, no hubo trompetas ni vítores, solo un peso invisible que descendió sobre todos nosotros. Avancé entre los prisioneros, observando sus rostros. Vi miedo, vi rabia, pero también vi dignidad en algunos de ellos. Memnón de Rodas no estaba entre los capturados, había logrado retirarse, y yo sabía que volveríamos a encontrarnos. Me detuve frente a un joven persa que no debía tener más de 17 años. Temblaba, pero me miraba sin bajar la vista. Ese desafío silencioso me recordó a mí mismo, años atrás, antes de convertirme en rey. Le indiqué a uno de mis hombres que lo llevara a salvo. La guerra podía destruir cuerpos, pero no todas las almas debían romperse. Mientras la noche caía sobre el gránico, el murmullo de los soldados se mezclaba con el crepitar de las antorchas. La batalla había terminado, pero la campaña recién comenzaba. La noche cayó sobre el río Gránico como un manto pesado, ocultando bajo su oscuridad las huellas más crudas de la batalla. El agua, que horas antes había corrido clara, ahora reflejaba las llamas de nuestras hogueras con un brillo inquietante. El humo ascendía lentamente hacia el cielo estrellado, llevando con él el olor de la madera quemada, del cuero húmedo y de algo que ningún soldado olvida jamás. Me senté sobre una roca, con el casco a mis pies y la espada aún manchada. No la había limpiado. No todavía. Sentía el pulso acelerado, pero no por el combate, sino por la magnitud de lo que acabábamos de lograr. Habíamos atravesado el corazón de la defensa persa en Asia Menor. El camino hacia el interior se abría ante nosotros, pero también las sombras de lo que vendría. Hefestión se acercó, con una jarra de vino en la mano. Su rostro, iluminado por la luz del fuego, mostraba un cansancio profundo, pero también la chispa de la victoria. Mañana, tus órdenes llegarán a cada ciudad de la región, me dijo. Hoy, Alejandro, el mundo sabe que has llegado. Sonreí apenas, pero en mi interior sentía un peso extraño. Sabía que cada victoria, por brillante que fuera, traía consigo un costo. Caminé entre los heridos, deteniéndome junto a los que no verían el amanecer. Sus manos buscaban las mías, y yo las tomaba con fuerza, porque en ese momento, más que un rey, era su compañero de armas. El campo de batalla en la noche tenía un silencio distinto. Era como si incluso los muertos escucharan.
Me pregunté qué diría mi padre, Filipo, si estuviera aquí para verlo. Quizá me recordaría que la guerra no se gana solo con lanzas y espadas, sino con la mente y con el corazón. Miré hacia el horizonte, donde la oscuridad ocultaba las tierras que aún debía conquistar. La brisa me trajo el eco de los cascos de los caballos, un sonido que ya era parte de mi sangre. Y en ese momento, lo supe, el gránico no era el final, sino el primer paso hacia algo mucho mayor. Respiré hondo, cerré los ojos y dejé que las estrellas fueran testigo de mi juramento. No me detendré. Ni en estas orillas, ni en ninguna otra. El mundo conocerá mi nombre y recordará este día como el comienzo.